A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y toda la red de radios que se unen a esta transmisión. Estamos conectados ya en Chimbote con Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cepagua, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención y también nuestros amigos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Además, se une otra red de radios en Ayacucho, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lámpara, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital, TV, Fuego TV, AM Tagua, nos ponen en sus plataformas y también estamos en transmisiones en vivo a través del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de Radio Quillabamba TV también está transmitiendo. Además, también tenemos la página web www.radiosantarosa.com.pe y nuestro canal de YouTube en transmisión en señal en vivo. Muy bien, Rosa María Palacios hoy día nos va a analizar la difícil situación en la que nos encontramos. Ayer, por tercera vez, el Congreso de la República se negó a adelantar las elecciones. 75 votos en contra, 48 a favor, una abstención. Rechazó el adelanto de elecciones y el referéndum a Asamblea Constituyente, que era lo que se estaba evaluando el día de ayer. Mientras tanto, la señora presidenta de la República estuvo por el norte del país, estuvo en Talara y desde ahí lanzó un discurso bastante sonoro, llamémoslo así, donde dijo que no va a renunciar, no va a aceptar el chantaje de un grupo que quiere, pues, o que le pide su renuncia. Lo que esto hace pues que volvamos a la situación de entrampamiento y no hay cuándo salgamos de esta. También hay que decir que el día primero, antes de ayer no hubo tiempo de comentar, renunció, presentó su carta de renuncia el jefe del gabinete técnico de la presidencia, el señor Raúl Molina, y le mandó a la señora Boluarte una carta muy fuerte. Hay que decir que la estrategia del señor Molina era entablar el diálogo con los manifestantes, pero en la carta dice pues que es muy difícil entablar el diálogo cuando hay un alto número de fallecidos, y presentaba su dimisión al cargo, que no podía seguir. De verdad preocupante la situación en la que nos encontramos y preocupante la actitud del Congreso de la República, que se ha aferrado a sus curules y no quieren pues ceder. Nadie quiere ceder un poquito y mientras no quieran ceder vamos a tener los problemas del caso y vamos a seguir entrampados. De todos estos temas Rosa María nos va a comentar y también de algunos pues congresistas que parece que se basan en no en textos originales, sino ayer hemos visto algún congresista que repetía textualmente un TikTok. En fin, hay tanto que comentar en la política nacional y hay tanto que decir que hoy día vamos a estar conversando sobre esos temas, ¿no? Hay que decir también que las manifestaciones continúan y hay zonas del país que de verdad están muy, pero muy, muy mal. Nuestra solidaridad y nuestro saludo. Hay zonas como Madre de Dios que la está pasando muy mal.
Rosa María nos comenta los detalles de todos los últimos acontecimientos en nuestra patria. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, aquí demorándome un poquito a entrar en la mañana con problemas técnicos y domésticos, pero ya estoy acá al aire con todos ustedes. Tenemos mucho que informar sobre lo que no ha pasado ayer en el Congreso, en realidad. Pero primero tenemos que hablar de nuestros auspiciadores y empezamos con la Universidad Católica. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Muy bien. Y, por supuesto, ustedes también pueden colaborar con nosotros, se los recordamos todos los días. Lo único que tienen que hacer es acercar su teléfono a la pantalla y capturar, ahí tienen el QR. A través de ese QR pueden donar en cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú, ya Peplín, la que usted tenga, la que usted quiera. Y también si usted vive en el exterior, nos escucha todos los días, tenemos una audiencia enorme de peruanos que nos siguen en todas partes del mundo. Acuérdense de nosotros de vez en cuando y a través de la aplicación PayPal pueden pagar con seguridad utilizando sus tarjetas de crédito. Así que es muy fácil donar y nos ayuda muchísimo, la verdad, porque vivimos de, siempre decimos en la radio, de la divina providencia, que la verdad que nunca nos abandona, siempre está con nosotros, pero necesita un instrumento y ese instrumento son ustedes. Así que esperemos que pronto podamos ver sus donaciones. Y acá en Lima, las cosas, bueno, se comienzan a complicar cada vez más, porque parece que hay una realidad paralela donde dos Perúes viven. Hay un Perú que protesta en las calles, que sale en las noches, que tiene su negocio cerrado, la carretera cerrada, que está molesto con el gobierno, pero molesto con la situación, la carestía, el incremento de precios, está sufriendo inflaciones que no debería sufrir, y al mismo tiempo hay un Perú en el poder político para el cual todo está bien. No hay ningún problema, es un grupo mínimo de gente que está protestando por algo que no tiene sentido. Ya se les pasará. Ayer la señora presidenta estuvo en Talara y tuvo declaraciones en ese sentido. No las voy a repetir textualmente, las pueden ver en los diarios y en los medios, son impresionantes. Habló de un grupo mínimo, un grupo mínimo. Anoche creo que cerramos con 78 bloqueos de carreteras. Están involucradas en movilizaciones, algo así como casi entre el 15 y el 20% del país. Además de Lima, por supuesto. Y para ella eso es un grupo mínimo de gente. Y no habla de lo que ha pasado, digamos, en los últimos días, que no es el pasado remoto, ¿no? Desde que empezó su gobierno, y va a cumplir 2 meses, hay 58 fallecidos, de los cuales 47 son directamente por acción de las Fuerzas Armadas y Policiales. Cosa que no pasa en ninguna parte del mundo donde hay protestas violentísimas, donde incendian carros, rompen las lunas de todo, con absoluto vandalismo. La policía no mata a nadie, a nadie. No es la forma. Y espero que esta sea una lección que todos los peruanos aprendan de estos acontecimientos, porque a un grupo de peruanos los han convencido que matar es normal, que bien muertos están. Y hacen colectas para la policía y se toman fotos entregando cosas y creen realmente que la policía tiene que matar para controlar el orden público. Dos realidades paralelas. En el Congreso, vamos al Congreso un rato,
se discutió el proyecto en minoría, que es lo que corresponde. Hicieron un largo debate inútil, estéril. Todos sabían antes del debate y después del debate que ese proyecto no se iba a aprobar, porque es una variación de los proyectos anteriores, solo que es una versión peor. ¿Por qué la versión de Jaime Quito es peor? Porque quería elecciones en julio, el primer domingo de julio. Julio. Estamos febrero. Y insiste en decir que las elecciones del año 2020 se hicieron en 4 meses. ¿Por qué se hicieron esas elecciones en 4 meses? Porque solo se eligen listas parlamentarias. No hay campaña presidencial nacional. Y porque la Constitución manda que sea en 4 meses, porque se trata de que el gobierno se quede el menor tiempo posible sin el contrapeso del Parlamento que manda la Constitución. Se ha explicado 60 veces eso, por Dios. No es lo mismo una elección presidencial donde vas a elegir un presidente por 5 años y un Congreso por 5 años que elegir a un Parlamento que va a completar un periodo presidencial y que solo va a ser elección parlamentaria nada más, que es todo lo que puedes disolver. La complementación del presidente de la República, cuando él no puede ejercer la presidencia, la hacen los vicepresidentes hasta el final de su mandato. Entonces, si no hacemos nada y estamos en cero, estos se quedan en el Congreso hasta el 2026 y Boluarte en la presidencia hasta el 2026. Esa es la propuesta en el fondo, déjense de tonterías. Siguen engañando a la gente con proyectos de adelanto de elecciones, todos se quieren quedar. ¿Cuántos votos sacó el proyecto del señor Jaime Quito a favor? 47. 78 en contra. Porque además incluía que ese primer domingo íbamos a ir a un referéndum para modificar la Constitución, para incorporar la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma constitucional. Y obviamente, por eso digo, era una variación de lo anterior, también iban a ser elegidos en julio hasta el 2006, todos, presidente y Congreso. ¿De dónde sacan que alguien puede elegir a un presidente en 2 años? Ya uno cuando comienza a observar esto, llega a la conclusión que la elección del presidente no puede estar en manos del Congreso, porque pues, si por el Congreso fuera, cambiarían de presidente todos los años. Es imperdonable lo que ha hecho el Congreso nuevamente ayer. No hay nada aprobado. El Poder Ejecutivo mandó un proyecto de ley, también para adelantar elecciones, también al 2023, pero como les hemos contado, este sí por lo menos respeta los 5 años. ¿Qué ha propuesto el presidente de la Comisión de Constitución? Invitar al primer ministro para que lo exponga ante la Comisión de Constitución y lo dictaminen, ¿no? Me imagino que hoy. Y el señor Otaro le ha respondido diciendo que él no va a ir. El proyecto es del señor Tello, ministro de Justicia. Que vaya él y lo explique. Entonces el señor Otaro tampoco se quiere ir. Y la señora presidenta Dina Boluarte, repito, aparece en Piura diciendo que el gabinete está sólido, y que hay un pequeño grupito que hace disturbios y problemas, y que su renuncia no está en discusión. Que el Congreso ponga fecha, y como no va a poner fecha, su denuncia no está en discusión. Bueno, viene una larga temporada de protesta en el Perú. Una larguísima temporada de protesta que se pudo haber evitado con la renuncia de Dina Boluarte. Pero no le da la gana ni a ella ni a los otros. Que claro, siempre presentan una iniciativa que no tiene los votos. Yo presenté, Entonces la derecha dice, nosotros presentamos. Pero bueno, no tuvieron los votos. Y la izquierda dice, nosotros presentamos. Y no tuvimos los votos. Ya, y así estamos. ¿Y el Perú? Nada. Caminando con firmeza al autoritarismo, y no lo digo yo, no lo dice un conjunto de politólogos que mandaron ya una carta hace más de una semana, 15 días, diciendo que el Perú
iba en la ruta del autoritarismo con la cantidad de muertos y represión que había, sino lo dice The Economist. A ver, The Economist es terruco, de verdad, en serio, son comunistas. The Economist les puede parecer en su cabeza a todos nuestros amigos terruqueadores que The Economist es una revista terruca, comunista, la revista de economía más prestigiosa del mundo, más liberal del mundo, ha publicado ayer un cuadro en el que dice que ya no somos una democracia. Tiene 4 categorías y dentro de esas categorías hace un ranking, ¿no es cierto? La full democracia, la democracia completa, total, Canadá, ¿no? Está ahí, me parece que está Chile y Costa Rica y Uruguay. O sea, no es imposible, ¿eh? Muy bien. La democracia con problemas, ¿ok? No precaria, pero va desde Estados Unidos hasta otros, porque la democracia en los Estados Unidos tiene serios problemas, ¿ok? Ahí estábamos, ¿eh? Ahí estábamos. Y ahora somos el puesto 75 de 168 países del mundo y estamos encabezando las formas híbridas de democracia. La 4ª categoría es que no hay democracia, ¿no? Ahí está China. Simplemente no hay ni va a haber. Venezuela, Cuba, China, Nicaragua, están allá abajo. Muy bien. Pero nosotros hemos pasado a ser una forma híbrida. Híbrida. Y analizan varios indicadores. Y sí hay elecciones libres, justas y transparentes, pero no hay cultura política, ¿no es cierto? Hay un montón de indicadores para establecer si hay democracia o no. Y democracia implica Estado de Derecho. Ya, eso es lo que no tenemos. Cuando la sociedad, ¿no es cierto?, tiene que valerse de la protesta para hacer cumplir la Constitución, tú no puedes decir que hay una democracia, ¿no? Y cuando la cultura política, la justicia con mano propia, comienza a ser alentada por el Estado, y esto es bien grave lo que está haciendo la Policía Nacional en sus estrategias de comunicación, entonces tampoco tiene democracia. En las democracias no existe justicia con mano propia. Yo no enfrento a civiles con civiles. Cualquier persona que haya observado cómo se maneja orden público sabe perfectamente que la policía no permite, ¿no es cierto?, que la barra brava de la U marche al lado de la barra brava de la Alianza, ¿verdad? La separan, entran por puertas diferentes al estadio, para que no se vean, no se toquen, no se enfrenten. Muy bien. Lo mismo tienes que hacer con la población. Pero no, la policía está instando, promoviendo marchas pacíficas para que se enfrenten a la población. Población contra población. Ya César González, nuestro director en Madre de Dios, nos contó de lo peligroso que había sido un evento que terminó con buena parte de Puerto Maldonado parada en el puerto de Billinghurst en una ratonera, donde a un lado estaba, del lado del laberinto, estaban los manifestantes y la policía hacía que la Marcha por la Paz entre al puente a chocar con los manifestantes en un puente. Pero ¿en qué cabeza cabe poner en peligro la vida de las personas? En un puente, no tienes a dónde huir. Lo primero que tienes que decirle a la gente es no entren al puente, no entren al puente, salgan del puente. Lo primero que hace la policía es meterlos al puente. Y así ha sido ayer en Cusco, donde han puesto a grupos civiles a pelearse en las calles con otros, con la policía ahí detrás. Entonces ahora los civiles se tienen que ocupar. Ese es el mensaje. ¿No? Donaciones, y que los pobrecitos, como sufren, se supone que son policías profesionales. Ayer, varios medios, entre ellos El Comercio, publicaron fotos de la protesta en Francia. En Francia se está protestando porque se quiere variar el régimen de pensiones. Una variación que en el Perú pasaría pues colada, ¿no? Pero en Francia es un escándalo, ¿no? Los franceses, donde sí hay una democracia plena,
son muy conscientes de sus derechos. Y los que protestan realizan actos de vandalismo atroces, ¿ah? Voltean los carros y los incendian. Rompen todas las lunas. ¿Qué hace la policía? Primero, no entra un policía solo, ¿no? Segundo, los detienen. Es una policía recontra equipada, muy bien equipada. Los detienen y terminan el día con 100 detenidos, ¿no? Muertos, ninguno, ninguno. Y que yo sepa, esas personas que protestan en Francia no son vándalos, no son terroristas, mercaderes de la muerte o cosas por el estilo, extorsionadores, son franceses. El titular del Comercio decía, franceses protestan. ¿Cuándo seremos peruanos? Peruanos protestan, pues, también protestan. No me gustan sus formas de protesta, obviamente, no me gusta que rompan cosas, no me gusta que incendien, sobre todo porque el costo no lo paga el vándalo, ¿no es cierto? El que rompe no lo paga. En el Perú por lo menos no. En Europa sí, ¿eh? Pero en el Perú no. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de una narrativa de un gobierno que tiene que responder por muertes, que no quiere responder por las muertes, que inventa narrativas y que termina completamente desnudo. El artículo del New York Times de ayer, que está siendo muy comentado, es una vergüenza. La canciller, la señora Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores, hizo una gira en Estados Unidos para mejorar la imagen del Perú, porque ayer lo conversábamos con Jorge Nieto. Miren, ni el Papa va a apoyar que se mate gente en manifestaciones. Nadie. Una cosa es la legítima defensa y otra cosa muy diferente es que tú dispares a matar a una población que está protestando, porque lo único que vas a generar es muchísimo más violencia, que va a durar muchísimo más tiempo y que se va a desplazar por todo el país. Ni siquiera por una razón práctica, ya ni siquiera olvídense lo humanitario. Y ayer el New York Times publicó un artículo, la traducción está en castellano, lo pueden revisar, el periódico más leído del mundo, cuyo titular dice que el Perú no tiene evidencia de que organizaciones criminales estén financiando la protesta. Ese es el titular. Todo el cuentito que les han contado, esto está pagado, ya, la señora canciller le dice al New York Times que evidencia no tienen, pero que la están buscando, ¿ah? Y que pronto la van a encontrar. Entonces no saben si es narcotráfico, no saben si es minería ilegal, que es una hipótesis, ¿no? Que no puede ser de otra manera. Es como cuando le preguntas a un científico, ¿y usted cree que haya vida fuera de la Tierra? Bueno, sí, es posible, es una hipótesis. ¿Tiene evidencia de eso? No, todavía no la tenemos. Ya, igualito, como los marcianos. O sea, la señora canciller ha dicho que no hay evidencia, lo cual es cierto, ¿ah? En eso no ha dicho ninguna mentira. Evidencia no hay. Hay supuestos que hacen creer que efectivamente, como siempre les he dicho, si vas a incendiar el Poder Judicial de Camaná y todos salen de Chala, es evidente que eso está financiado por la minería ilegal, que quiere desaparecer el juzgado, pero ya lo desaparecieron, pues no lo van a desaparecer 2 veces. Ya en Chala no hay más manifestaciones, después de haber sido uno de los puntos más críticos de los cierres de carreteras. Ya lo que se tenía que sacar, se sacó. ¿Dónde está la evidencia? De que la gente que sale todos los días en el centro de Lima, poca o mucha, ¿no es cierto?, es financiada por el narcotráfico o por Sendero Luminoso, que tiene millones de millones que reparte por las calles, ¿no? O que todos pertenecen al Movadef. ¿Hay gente que pertenece al Movadef que está siendo investigada y está detenida? Sí, tendrá que defenderse. Pero eso es toda la movilización nacional. La señora presidenta no ha leído las encuestas, de repente se las ocultan, ¿no? Le ocultan este programa, otros programas de televisión, de radio, streaming, no le cuentan lo que está pasando en la calle,
¿No está informada? Mínimo, mínimo, en la encuesta más amable, estamos encima del 70% del país que le pide que por favor se vaya para que se pueda ir el Congreso, porque el Congreso no se va a ir. No se va a ir porque no tiene ningún sentido patriótico, ningún sentido de responsabilidad. Nada. Es el poder por el poder. Ni siquiera para construir algo, ¿no? Pues ustedes me dijeran, no, están construyendo su proyecto. No, ¿qué proyecto? ¿Qué proyecto tiene el Congreso como colectivo hoy? Cero. Ahí estamos. Algunas otras noticias importantes hoy. Susel Paredes, hoy día a las 8:30, ahorita, va a sustentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe del caso Luciana León, que espera ya 4 años. 4 años, ¿no? Desde el 2019. 2020, 2021, 2022, casi 4 años. Luciana León tiene protección extraordinaria de este Congreso, como la tuvo Merino, como la tuvo Alarcón. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Algunos congresistas consideran que el tráfico de influencias no es delito, porque es lo que un congresista tiene que hacer y debe hacer. Hoy día lo van a ver. Hoy día se sustenta, no sé si hoy día se vote, pero es uno de los casos más emblemáticos de encarpetamiento, de blindaje del Congreso de la República a una persona a la cual la policía presentó todas sus conversaciones por chats, solicitando, recibiendo dinero por colocar proyectos en la ley de presupuesto. Sus compinches fueron todos presos, ¿ah? No sé si están en libertad ahora, el alcalde y todo lo demás en La Victoria, pero Luciana León tenía inmunidad parlamentaria. Entonces a ella no le podía pasar nada, porque el Congreso la iba a proteger. Un Congreso donde el APRA ya no tiene bancada, ojo, ¿eh? Para que vean la capacidad de protección. Brutal. Y otra noticia adicional, y esto lo quiero contar porque me lo han contado ayer y creo que importa. Como saben, esperamos, contra toda esperanza, esperamos ir a un proceso electoral nacional, general, que esté en el horizonte. Hay 14, ya 13 me parece ahora, partidos políticos en carrera por alcanzar su inscripción. La única forma de tener elecciones competitivas en estas circunstancias es que se permita que todos los que quieran participen. Los requisitos no pueden ser imposibles. Para eso se bajaron. El voto popular es el que saca del camino a los participantes. ¿Ok? Pero no la burocracia. Entonces se pide ahora que un partido político tenga el 1% del padrón electoral nacional de afiliados. Es muy alto, debería ser 0.5, que fue la propuesta original. Pero en fin, muchos partidos ya en Constitución están presentando toda la documentación que les piden. Y es, hay que decirlo, sumamente difícil pasar las barreras burocráticas de RENIEC. Y del jurado también. Y acá tengo algunas. Por ejemplo, el manual de RENIEC dice que tienes que poner en la ficha de afiliación, estos no son que firman, no, son afiliados del partido, los apellidos en mayúsculas y sin tildes. ¿Ok? Pero si tú a Raúl le pones arriba la tilde, ya no te vale la inscripción. Tachado por poner tilde. O sea, escribir mal es lo que quiere RENIEC. Alguien me decía ayer, ¿cuántos apristas le pusieron a sus hijos Víctor Raúl? Raúl lleva acento. ¿Lo pones con acento? No. Para RENIEC no. Y se pueden bajar 300, 400 inscripciones, que en una militancia de 25.000 es importante, pues, porque no llegas.
Otra, interesante. Si pones tu apellido tal como está en el DNI y eres casada, ¿no? Yo pongo mi apellido Rosa María Palacios de como está en mi DNI, idéntico, ¿ah? Me lo tachan porque no he puesto el apellido materno. Un partido me decía que se han bajado, les han tachado, ¿cuántas? A 116 viudas por no poner viuda. O sea, si la RENIEC, que tiene un sistema de verificación automática en un software, te vota por estas cosas, es un desastre. Pero luego, hay que decir, tienen una verificación física de cada ficha, que tiene huella digital y verificación notarial. Cada verificación notarial te cuesta 20 soles. Saquen su línea lo que te cuesta, ¿no es cierto?, inscribir un partido. Del notario del lugar donde el militante vive normalmente. Y tienen huella digital y notario. Y te dicen falta tilde, o sobra tilde, o no puso que es viuda. Lo que tienes que verificar es la identidad. Y en esas verificaciones físicas, digamos, de ficha por ficha, no son públicas. Permiten que entre un personero sin celular y no son públicas. ¿Qué le pasa a la gente de RENIEC? Ojo, nada de esto está en la ley, ¿eh? Está en un reglamento de RENIEC. Ellos han inventado el procedimiento destinado a bajarse a la mayor cantidad de gente posible, militantes. Y no estamos hablando de poca gente. Si cada partido tiene que tener 25,000 militantes, y estamos hablando de unos 10 que están en carrera, estamos hablando de 250,000 personas que tienen su militancia en entredicho por RENIEC. ¿Qué les pasa en RENIEC? ¿No se dan cuenta del momento en que estamos viviendo? Los partidos tienen que inscribirse. Esta es una queja que he recogido en varios partidos, ¿eh? Me han pedido que por favor no digan los nombres porque después hay represalias. ¿Se pueden imaginar? Claro, por eso somos una democracia híbrida, pues. Pero no puedes ni quejarte. Acá está. Signo de puntuación, apellido materno, viudas. ¿Se puede imaginar? No, usted no puede ser militante porque no ha puesto que es viuda. A los hombres no les piden poner viudo. A los hombres no, a las mujeres nomás. En RENIEC. Y reitero, estas son quejas recogidas de personeros que no quieren hablar en público porque no. He recogido también una, esa va a ser más fácil de identificar, un partido político que presenta su estatuto al Jurado Nacional de Elecciones y le dicen que el estatuto tiene observación. ¿Observación por qué? No han puesto en el estatuto los requisitos para ser presidente de la República de acuerdo a la Constitución. Entonces los abogados responden, pero si está en la Constitución, ¿por qué lo tenemos que poner en el estatuto? Observación del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ah? A ver, RENIEC, jurado, OMPE. Acá nosotros defendemos siempre a las instituciones, pero también las criticamos. Yo no estoy de acuerdo con que en el Congreso comiencen a utilizar estas cositas, ¿no es cierto?, para hacer una campaña, para bajarse a los miembros de los organismos electorales. Pero por favor, no den motivo, pues. No den motivo con tonterías. Y faciliten. El voto popular, el esquema planteado en la reforma es, abre la puerta, la participación se fortalece, y el voto es el que discrimina. Para eso teníamos primarias. Y el voto en la primera y segunda vuelta es el que discrimina. Pero permite que la gente participe, porque todos los peruanos tenemos derecho a escoger otros partidos que no sean los 10 que están en el Congreso, que yo creo que van a salir muy golpeados después de las barbaridades que estamos viendo. Yo no creo que quede mucho de Perú Libre, no creo que quede mucho de Acción Popular y de otros más que no han contribuido en absoluto
a salir de la crisis en la que estamos. Y por eso, y vamos a hablar de eso con un experto en fujimorismo, José Alejandro Godoy, el cambio de conducta del fujimorismo. El cambio de conducta del fujimorismo a decir, no, tenemos que salir, es el 2023. El cambio de conducta del fujimorismo a hacer política y no obstruccionismo es un cambio bien significativo, porque no quieren dejar de pasar la valla. Por eso no va a postular Keiko Fujimori, porque en el análisis de ellos, como vienen las cosas, no van a pasar la valla, porque el pueblo peruano los culpa del fraudismo, que sí son absolutamente responsables del fraudismo, y los culpa de la situación en la que están hoy. El fujimorismo ha cambiado 180 grados su conducta. Ahorita los acusan de caviares. Así le han dicho a Nano Guerra García, que es un caviar, que los caviares lo han convencido, que se ha prestado al juego de la izquierda. Y eso se lo dice Montoya, Cabero, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Están haciendo política. Y hacer política es conectarte con el deseo de tu población. Y termino con eso, con la carta de Raúl Molina, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, que parece que tenía una visión muy diferente a la del señor Otárola. Le manda una carta de renuncia a la presidenta diciendo no soy el asesor que usted necesita, pero al final le dice de todo corazón, señora presidenta, escuche al pueblo, escuche lo que le están diciendo. Y no está escuchando nada, no está entendiendo nada. Regresamos con todo eso, con José Alejandro Godoy, que ya está con nosotros, son las 8:37, pausita y volvemos. A ver, pausa y Pausa y volvemos, volvemos, Rosa Rosa María, y María, y agradecemos a todos. al PayPal. Muchísimas gracias. Volvemos con José Alejandro Godoy. Continuamos con A Pensar Más a través de Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado José Alejandro Godoy. Adelante, Rosa María. Así es, estamos con José Alejandro Godoy, experto en muchas cosas, hay que decirlo, pues, abogado, analista político, profesor, pero también un gran investigador del fenómeno político en el Perú desde la perspectiva de los 90 de Alberto Fujimori y luego los herederos de Fujimori, con dos publicaciones muy importantes. Y vamos a empezar por ese detalle que yo me imagino como buen biógrafo del Fujimorismo tienes que haber anotado. ¿Qué pasó? El Fujimorismo era sólido, estaba con Renovación, con Avanza País, se hacían llamar el Bloque Democrático, y de repente sale y dice no, tenemos que adelantar las elecciones al 2023. Si Armando Guerra García no hacía nada hace semana y media y decía, nosotros ya votamos en diciembre, ¿eh? Las elecciones están aprobadas hasta el 24 vamos a votar, ahora en febrero vamos a discutir la segunda votación. Sin embargo, sale y dice, no señor, reconsideración. Necesitamos una reconsideración, ¿por qué? Porque tenemos que irnos al 23. ¿Qué pasó ahí, José Alejandro? Cuéntanos un poco tu perspectiva de lo que estamos viendo. A ver, igual que tú, yo creo que el hecho detonante de esto es la presentación de la señora Tania Ramírez, que es además vocera de Fuerza Popular en el programa de Jaime Chile, en donde ella descalifica a los manifestantes, tiene expresiones poco felices, para decirlo en el horario familiar en el que nos encontramos, y es una congresista, uno la ve y podría intercambiarla con Héctor Becerril, con otros parlamentarios que ya han estado en ese estilo dentro del propio Fujimorismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa entrevista es un parteaguas. Creo que les hace decir,
Si nosotros continuamos en esta línea, que también tenían otros parlamentarios como la señora Rosa Ángela, de calificar la manifestación, de bloquear, no preocuparse en nada, de presentar algún tipo de salida, nosotros nos hundimos con la señora Boluarte. Y nos hundimos con el resto del bloque de derecha. Porque hay, y a mi modo de ver, una lectura que creo que me parece no del todo desencaminada, ¿no? Como tú ya sabes, y esto es un fenómeno que se estudia en América Latina, en las últimas elecciones de 2018 para acá, pero más aún por la pandemia, lo que ocurre en América Latina es que pierden los gobiernos y pierden los bloques que están alrededor de los gobiernos, ¿no? Eso le pasó, por ejemplo, en el caso de Perú 2021, el bloque de centro, que era el que estaba gobernando con Sagasti, es el que termina más perjudicado, ganan los partidos de los extremos y nos vamos a la segunda vuelta que nosotros ya conocemos, ¿no? Eso es lo primero que habría que mencionar. Entonces, claro, si la señora Boluarte o alguien del bloque de derecha está que asuma como presidente del Congreso, si es que la señora finalmente renuncia, asume el gobierno, ese gobierno va a cargar el pasivo electoral y el bloque de derecha va a cargar el pasivo electoral, ¿no? Entonces dices, yo no necesito, un lado, sumirme a este coche y hundirme con la señora Boluarte o con quien sea presidente del Congreso que la reemplace. Punto 1. Punto 2. Es muy evidente que ya en una lectura un poco más serena, ¿no? En la estupidez del fraude, en la que estuvieron metidos durante un año, el fujimorismo se ha dado cuenta que finalmente tiene competencia en su sector. De un lado, Avanza País está coqueteando abiertamente con el señor Carlos Ayaños, ¿no? Él está presentándose como una persona que puede ser candidato presidencial, y eso todo el mundo que está en círculos políticos lo sabe. Y otro lado, que Renovación Popular, por el extremo derecho, le quita público, le ha quitado bases. Entonces el fujimorismo dice, yo necesito diferenciarme de estos dos grupos. Necesita correrse un poco al centro y buscar su base popular, que la perdió. Perdió la base popular. A tal punto que algunos han hablado de coqueteo con Acuña, ¿no? Para que veas un poco cómo está la... Aquí lo que me contaron es que hay un coqueteo con Acuña, con Podemos, y me dicen, y aunque parezca increíble, así me dijeron, Conjuntos por el Perú, obviamente no Verónica Mendoza, sino Sánchez. Bueno, Roberto Sánchez en el afán de sobrevivir. Exacto. Hacerlo, yo no tengo ninguna duda. A mí me habían comentado que Acuña y el fujimorismo estaban teniendo conversaciones largas para ir en bloque y aprovechar sobre todo su potencial de ambos en el norte, en la costa norte. Claro, pero con un candidato que no sea ni César Acuña ni Keiko Fujimori. Exactamente, que Acuña siga gobernando La Libertad, eso era parte del acuerdo, y claro, el tema de Keiko Fujimori es un tema que todavía dentro, porque adentro hay gente que quiere, sí, Keiko es la locomotora principal, va a hacerlo, y hay gente que con realismo dice, bueno, nos presentamos con Keiko y y pierde de nuevo con quien se presente al costado, que puede ser desde un premio Nobel de literatura hasta cualquier persona. Castillo, que no sabía, era casi iletrado. Claro. O sea, no. Hay el chiste del panetón, ¿no? Que el panetón gana. Entonces, sí, pues. O como Michael Moore en Estados Unidos, que te acuerdas que en un momento dado presentó un ficus de candidato a un congreso. Ya, el ficus le gana a Keiko Fujimori. Claro. Es que ese es el problema. Entonces, creo que en eso están, ¿no? Porque obviamente el fujimorismo sabe que la posibilidad de ganar es relativamente remota, no digo imposible, pero relativamente remota, pero sí la necesidad de sobrevivir, ¿no? Porque finalmente hay dos cosas acá.
Una, sobrevivir como marca, todo este núcleo de gente que está alrededor del fujimorismo ya es el núcleo de gente, digamos, más de cogollo, más férreo, que quedaría hasta el final si es que el barco se hunde. Lo segundo, bueno, la señora Fujimori requiere de una Claro, bancada y hemos considerando sus visto juicios. en estas fotos del Congreso a Miki Torres, por ejemplo, de asesor, ¿no es cierto?, Claro, en el Congreso hablando con Nano Guerra. Las y fotos Miki son bien Torres no mueve, significativas. y Miki Torres no mueve nada si es que Keiko Fujimori no le dice que mueva algo. O sea, No, o sea, hay alguien que está pensando en el Fujimorismo, lo cual ya es una muy buena idea. O sea, alguien que se ha sentado a hacer política. Es decir, ¿qué es posible, qué no es posible, dónde podemos colocarnos? Es verdad que Keiko Fujimori había mandado un mensaje todavía cuando Castillo era presidente, señalando que el adelanto de elecciones era una posibilidad. Y claro, ese mensaje tuvo una pésima recepción en el Congreso por parte de Nano Guerra, no querían discutir los proyectos, se burlaron de Susel Paredes y de Digna Calle, las ridiculizaron con Nano Guerra a la cabeza. querían sacar a Digna Calle del Congreso, no sé si te acuerdas, justamente Claro, por presentar el proyecto. El almirante Cueto, que pertenece a Renovación Popular, fue transparente de decirlo. Nosotros queremos sacarlo porque la señora ha propuesto el proyecto de adelanto de elecciones y el fujimorismo estaba de pico y patas en todo esto. ¿Ah? Entonces, claro. algo ha pasado adentro en donde Nano Guerra aparece como un intento de conciliador, nunca lo ha sido, pero un intento de conciliador. O Y sea, el se está muy convirtió en el Nano activo Guerra de antes de postular por el Fujimorismo. de antes de postular con Solidaridad Nacional, ¿te De acuerdas? antes, ¿de acuerdo? Claro, de antes. O sea, entonces, este personaje yo lo conocía así, pero antes. ¿Ahora qué está haciendo? Claro, Claro, es una Patricia cosa es muy... un poco más contenida, han puesto a Rosángela Barbarán y a Marta Moyano en una segunda línea, es como, No, incluso el domingo, en este debate entre Rosángela Barbarán y Cabero, la, digamos, cauta era Rosángela Barbarán, que era normalmente mucho más agresiva en su discurso, ¿no? Y algo ha pasado allá adentro. Lo que sí es claro que a Tania Ramírez la han dejado aislada porque, claro, a ella le dieron un discurso y no puede aprenderse el siguiente, entonces no se va a poder del discurso en el que está, y aprenderse dos discursos es mucho. Entonces vota en contra, ¿no? Entonces esa cosa un poco enloquecida, pero no ha entendido que en la política, digamos, eso no funciona. Tienes que estar en tu grupo si que quieres que tu grupo valga como bloque. Y además, eso lo, y porque eso lo que hace. además no hay que olvidar un dato, el fujimorismo hoy es la bancada más importante del Congreso, Claro, ¿no? la más grande. El costo de lo que el Congreso hace y deja de hacer, lo asume el fujimorismo totalmente. Y hay que recordar que en todas las manifestaciones, en todas las redes sociales y en todos los recuentos que hace la prensa internacional, todos dicen, la crisis no comenzó con el golpe de Estado de Castillo. La crisis obviamente se acelera mucho más con el golpe de Estado. La crisis comienza en 2016 cuando la señora Keiko Fujimori comienza a hacer la dinamitación del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Claro. O sea, Y lo todo. vimos y tú y yo y muchos otros lo hemos visto muy claro desde esa época. O sea, lo dijimos. Cuando se cae Saavedra, dije, este es el principio de una crisis permanente política, que va a terminar con Sí, caídas de presidentes, caídas de presidentes, caídas de presidentes, hasta que logremos salir de este miniciclo histórico que, según el Congreso, lo están proyectando, digamos, hasta el 2026, con lo cual serían 10 años de inestabilidad política, que para el Perú es mucho tiempo es un en tiempo el perdido, comparativo, es una claro, década perdida. no, Es y una en el década perdida. comparativo de nuestra historia republicana, porque más bien nosotros hemos tenido, sí, periodos de enorme inestabilidad, seguidos de largos periodos de estabilidad. O sea, si tú te fijas, el último periodo de gran inestabilidad que tuvo el Perú fue en 1962, que hubo una elección, la elección fue rechazada por el gobierno, por los militares, pusieron una junta militar, salió Belaúnde. 5 años Belaúnde, ¿no es cierto? 7 de Velasco,
5 de Morales Bermúdez, y de ahí no paramos hasta que llegó Fujimori, 10 años de Fujimori. Entonces, el Perú ha tenido, en los últimos 50 años, como te digo, periodos largos presidenciales. En los últimos 8 tenemos otra cosa. Las presidencias ya se cuentan por meses, no por años. Me recuerda mucho a los tiempos de la anarquía militar entre 1841 y 1845. O sea, cuando se muere, el periodo entre que se muere Gamarra y asume Castilla. Yo estoy esperando que alguien tire la banda por la ventana, porque puede ser el caso de Williams, ¿no? Hay en la historia del Perú en el siglo XIX, ahorita se me ha escapado, siempre se me escapa el nombre, pero en medio de este caos, hacen presidente del Perú a un congresista, al presidente del Congreso, él se va a dormir la siesta, hay una turba afuera, esto todo sucede entre Camaná, está todo bien ubicado en la tradición de Ricardo Palma, y hay un griterío, y el señor dice, ¿sabes qué? Devuélvenle la banda. Y la hija sale por el balcón y tira la banda por la ventana, y dice, váyanse, no quiere ser presidente. Bueno, esa es la sensación que me da Williams, por si acaso, que no tiene ningún interés en ser presidente del Perú. No. Eso es también más o menos conocido en círculos políticos, que él no desea ser presidente. Él no desea ser presidente. No, ¿qué va a desear? O sea, digamos, esa interjección vulgar que tuvo la semana pasada salió del alma. O sea, el hombre está agotado. Claro, y está agotado porque el Congreso es un Congreso insubordinado, donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. El señor es un general, está acostumbrado a que la subordinación signifique algo, pues disciplina, ¿no? Todos gritan, se portan pésimos, está espantado. O sea, el señor no puede manejar ni siquiera su propia bancada. O sea, avanza país. Y hay algo que está mal también, que no está controlando el lenguaje. O sea, sí. Yo sé que todo el tiempo dicen retire, pero tú no puedes decirle desde la izquierda, genocida, ¿no es cierto?, a la presidenta de la República. Porque no es verdad. Hay un lenguaje que debemos mantener en democracia. Y del frente no le pueden decir terruco, tuco al que está sentado al frente, ¿no? O sea, yo he optado por salud mental, por no ver la primera hora de debate del Congreso, porque la primera hora de debate del Congreso, que tú te acuerdas, se convirtió en esta la edición de la hora loca, prácticamente. Es la hora loca. Se ha convertido en la hora de insulto. O sea, yo veo discursos de parlamentarios que se dedican a insultarse, entre ellos a insultar periodistas, a insultar comunidades indígenas plenas, como el señor Luis Arzaburu el día de ayer, uno de los actores. Que además, que fue, mira, yo voy a aprovecho para contar la anécdota, porque me parece increíble. Antes de ayer, una persona mayor que me manda cosas, mucha gente me manda cosas, lamentablemente demasiadas, creo, me manda el discurso de un hombre, no lo he puesto completo, porque es un poquito más largo, el discurso de un hombre que dice una cantidad de cosas que algunas son ciertas, ¿ok? Pero el problema es la forma, o sea, la forma insultante, agresiva, violenta en la que se refiere a los demás. Sobre todo a temas de poblaciones originarias, despreciando, con desprecio, llamando a la gente bruta, ignorante, yo sí sé, tú no sabes. Y yo le digo a esta persona, por favor, le digo, no lo he terminado ni de ver. No me mandes esto, es muy tóxico. Entonces me dice, pero tú eres periodista, deberías ver todo. Sí, pero yo no quiero hacer, yo también me cuido un poco. Bueno, al día siguiente, ayer, alguien me manda en Twitter las declaraciones del señor Luis Arzaburu, que dicho sea de paso, en mi caso personal, lo he tenido que bloquear porque se dirigió a mí de una forma inapropiada. Yo no soy su corazón, su corazoncito, gordita. Al señor no lo conozco. Es el señor congresista, yo soy la señora periodista, y si no le gusta, no tenemos trato. Pero en fin, me mandan lo que había dicho. Era idéntico, clonado al mensaje que había llegado por WhatsApp. Entonces, ese señor no puede construir ni siquiera sus propios mensajes. Los clona de todos estos congresistas, y sobre todo en el lado de la derecha más conservadora, se creen
todos los bulos paparruchas que salen en WhatsApp. Consumen únicamente una línea de medios de comunicación que están totalmente fuera de la realidad. O sea, una cosa es el caso del señor Izazaburu, que efectivamente está diciendo las barbaridades que ha dicho ayer y las barbaridades que te he dicho a ti, y otras cosas. Dicho sea de paso, el señor es representante de los peruanos en el exterior, pobre de nuestros compatriotas afuera, que ven que su representante tiene... ¿Verdad? Pobre nuestros compatriotas que han votado afuera. No, pero lo mismo podríamos decir, por ejemplo, del almirante Montoya. O sea, el almirante Montoya cree genuinamente que está en 1962, en la crisis de los misiles, siendo el general o almirante de parte de los Marines de los Estados Unidos, cuando Khrushchev había instalado misiles con la anuencia de Fidel Castro, ¿no? O sea, en ese nivel estamos. Entonces, además lo dice con pasión, pobrecito. Dice, estamos luchando contra el comunismo mundial, que viene a apoderarse el poder. Entonces uno mira y claro, es como el abuelito que tiene un poco de, no sé, pues anteroclorosis y de repente, la guerra, todo cuerpo a tierra, ¿no? Y toda la familia, pues, ¿tú te acuerdas de esa novela de Jaime Bailey, Los últimos días de la prensa? el abuelo. No, no solamente el abuelo, el personaje de Zamorano, que era el director de la página internacional, el primer jefe de Bailey, que pone todos los domingos en el suplemento de la prensa cómo va a ser la guerra nuclear. Claro, está convencido. ¿No? Es exactamente lo mismo. Y es como... Pero o sea, mira... y esas no son las señoras que tienen que decidir el adelanto de elecciones. ¿Ah? No, y además hay personas muy respetables que me escriben, ¿no? Diciéndome que en verdad los cubanos han tomado el poder, el gallo Zamora. Yo debo decirle que hay mucha gente que o sea, el embajador de Cuba debería enviarle a muchas personas que nosotros conocemos del sector AB un ramo de flores o una botella de buen ron cubano por los favores recibidos por elaborar y colocarlo como prácticamente cabeza de una conspiración internacional, ¿no? O sea, francamente no resiste el mayor análisis. Pero bueno, una periodista del New York Times, ¿no es cierto?, precisa, ayer le hace la pregunta, oiga usted, ¿cuál es la evidencia del financiamiento del crimen organizado en la protesta del Perú? No tengo. Y obviamente le tienes que decir no tenemos ninguna. Porque esa es la verdad. Perdona que esté hoy día recordando literatura, pero me recuerda mucho, no sé si te acuerdas de la Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa. Claro. Cuando se levanta la gente en Canudos, la gente no entendía el bando republicano en Brasil, porque la gente se levantaba en Canudos y decían, no, es Inglaterra, son los monárquicos que quieren irse contra esta república. Ya, igual. Es exactamente lo mismo. Y los Canudos se levantaron, ojo, se levantaron contra el sistema métrico decimal. Claro. Contra eso se levantaron, porque nadie se los explicó y consideraron que era demoníaco. Exacto. Ya está. Contra el sistema métrico decimal. Entonces sí, pues, las personas pueden levantarse contra todo lo que los atemoriza. ¿Qué atemoriza hoy a la gente en Puno? Que venga la policía y los mate de nuevo. O sea, además, para colocar además una nota adicional en todo esto. Puno, Ayacucho, son lugares en donde todavía las secuelas del periodo de violencia están muy latentes. Que mueran 17 personas con impacto de bala de las fuerzas del orden en Ayacucho era una noticia que ninguno de nosotros querría volver a dar o querría volver a conocer. O sea, es echar la sal sobre un trauma, no solamente ayacuchano, un trauma nacional, ¿no? Además, cerca del cuartel Los Cabitos, para ponerle más sal a la herida del trauma nacional. Es lo que yo me acuerdo que... Torturas y desapariciones forzadas. A Marcos Cifuentes decía, militares disparan a ayacuchanos. Y lo volvió a repetir, decía, no puedo creer estar diciendo esto. Ya no estamos en el año 89. Ni en el 83. 83, 82, 84, 85, 89, 90. Militares disparan a ayacuchanos. ¿Qué está pasando?
Y creo que no se han dado cuenta en el lado del poder en Lima, ¿no es cierto?, de lo dramático que es esto. Las protestas en Ayacucho son muchísimo más silenciosas ahora, porque la gente está aterrorizada. Así es. Aterrorizada. Y en Puno hay una tradición de resistencia Sendero Luminoso. Decirles terroristas es una ofensa mayúscula. O sea, ayer tú ves la imagen sobrecogedora, sale la Virgen de la Candelaria y detrás sale la foto de los votos. O sea, es realmente sobrecogedor. O sea, el señor Otárola y la señora Boluarte no se han dado cuenta de la gasolina que han puesto en el sur del Perú. Y no se dan cuenta que la siguen incentivando. Además, ayer en un escenario, ¿qué más es el mejor escenario para meter más gasolina al fuego que la refinería de Talara? ¿No? Claro. O sea, la señora en la refinería de Talara dice, yo no entiendo, un grupo minoritario es el que me pide la renuncia. La señora no ve encuestas, la señora no ve populares, la señora no ve que los intelectuales más preclaros del país le están pidiendo la renuncia porque ya no da esto para más y porque es la única llave, porque este Congreso no se va a poder de acuerdo en nada. Además parece, además te digo una cosa, parece incluso un desacuerdo concertado, ¿no? O sea, tú propones tu disparate y yo me opongo. Yo propongo mi disparate, tú te opones. Entonces así, de esa manera, nunca nos vamos a poner de acuerdo y por lo tanto nos vamos a quedar. Es un desacuerdo acordado, porque está hecho para que no haya acuerdo. Me recuerdo estos partidos, de fútbol en donde ya sabes el resultado y ya comienzas a hacer cualquier cosa con la pelota. Enfría nomás, enfría. Enfría nomás que faltan 10 minutos, ¿no? Claro, y ahí, o sea, si estamos así, los dos vamos al mundial. Entonces enfría nomás para que los otros no vayan, ya estamos, nos ponemos de acuerdo. Igualito. Entonces, pero lo que no se dan cuenta es que están arrastrando al deterioro nacional y al desconcierto internacional del país. O sea, a ver, esta cuestión que ha puesto The Economist, de colocarlo como régimen híbrido, ¿ya? Es bien grave. A ver, ¿saben qué es un régimen híbrido? O sea, hay un montón de ejemplos de régimen híbrido. Efectivamente, The Economist, lo decía al principio del programa, la prestigiosísima revista internacional, la más prestigiosa, yo la sigo, todos los economistas del mundo la siguen, todas las personas en posición de poder en el mundo la siguen. Es una revista que nadie va a acusar pues de comunista, ¿no? Es más bien una revista liberal que promueve el libre mercado en el mundo, ¿ya? Nos ha colocado al Perú no como una democracia, ¿no es cierto?, con defectos, precaria. No. Uh-huh. Nos ha puesto en un régimen híbrido, es decir, camino a un régimen autoritario. Explícanos, José Alejandro, para que entienda el público, a ver, ¿qué tan malo puede ser esto? Esto es malísimo. Esto es malísimo porque, como tú has dicho, The Economist es una revista referente para líderes mundiales, para tomadores de decisión económica, para académicos en todo el mundo. Entonces, si bien hay un montón de índices sobre grados de democracia, obviamente esta es una primera gran señal de alarma. Que te coloquen no en un régimen democrático, sino en un régimen híbrido es grave. Hay distintas escalas de régimen híbrido, pero cuando te dicen eso es que ya no estás cumpliendo los requisitos mínimos de una democracia. Porque tú puedes tener regímenes híbridos de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, mi colega Daniel Encinas ha dicho que esto es un caos autoritario, ¿no? Y así lo dice, porque todavía no sabemos cuál es la resultante de esto. Pero la resultante podría ser, por ejemplo, ya que hablamos de régimen híbrido, un autoritarismo competitivo. Autoritarismo competitivo es como mis colegas y yo llamamos, por ejemplo, al régimen de Alberto Fujimori, o al régimen de Hugo Chávez, o al régimen de Daniel Ortega. Es decir, estamos hablando de cosas muy graves, muy serias, ¿no? Además de eso, en el artículo de fondo sobre América Latina, Michael Reed, que escribe el artículo, señala muchas cosas muy serias sobre el artículo de Augusto Álvarez lo reseña hoy día Así es. ¿verdad?
llega a la conclusión que la única salida para todo esto es que la señora Boluarte renuncie. Súmale a eso que la canciller de la República, como lo acabamos de comentar, hace un papelón internacional en el New York Times. El New York Times, no lo saben, es uno de los 5 diarios más importantes del mundo. El Y que, más leído del mundo. claro, y que Además, la canciller no le sepa decir, o diga, no tenemos ninguna evidencia, es dramático. Es absolutamente dramático. Porque nos dice que todo lo que han hecho es absolutamente un absurdo. Meter una taqueta en San Marcos, detener a una persona con 1.900 soles, tener a un policía semiótico, semiótico. a otro policía ayer diciendo que una bomba lacrimógena no puede generar daños. Es absolutamente absurdo. Yo no sé qué le pasa a la Y policía. la No, y lo señora más Boluarte, grave. y la señora y lo Boluarte y el más señor grave, Carola son responsables de todo eso. Claro, y una policía poco profesional. Porque César González lo denunció acá cuando estuvo con nosotros, muy preocupado de cómo metió la policía a una marcha por la paz, que déjense de vainas, están todas promocionadas por la policía, todos lo sabemos, de eso sí hay evidencia, porque tuvieron que borrar todo lo que habían puesto en su Twitter. ¿Cómo hacen para que civiles entren a un puente, al puente Billinghurst, y se terminen enfrentando con los manifestantes que venían muy violentos contra ellos en un puente? O sea, ¿en qué cabeza cabe meter a la gente a un puente? Y ayer pasó exactamente lo mismo en Junín. Exactamente lo mismo en Junín, ¿no? Y en Cusco, ya las marchas por la paz ya no van civiles, solamente marcha la policía. O sea, es realmente, yo no entiendo, y aquí hay una reflexión importante que hacer, yo no entiendo el papel que está haciendo la policía en todo esto. Porque la policía, luego de lo ocurrido en noviembre del 2020, debió haber puesto las barbas en remojo, y claro, porque el señor Castillo quiso manejar los ascensos policiales como lo hizo, no tuvimos reforma policial. Y hoy día estamos viviendo las... Y por último, miren, si no saben, se reforma aprende. policial. Hay unos cursos de capacitación a los generales, que vayan a Francia, que vayan... Ayer nos reíamos porque la gente decía, no, en Francia no pasan esas cosas. Y yo, las personas amables comenzaron a mandar imágenes de cómo incendian los carros, pues, incendian carros bonitos, o sea, nuevos, o sea, los voltean, rompen todos los vidrios, y la policía entra, detiene y extrae, con un profesionalismo y una velocidad. Entonces tiene a toda la gente detenida por disturbios. Oigan, en el Perú la pena por disturbios es 8 años de prisión, no es poca la pena. Es prisión efectiva. La mínima es 6, la máxima es 8, o sea, te vas preso de todas maneras. ¿No? No. Acá es mucho más práctico decirle a la gente, vamos a matarlos. Es que, a ver, Rosalía, nuevamente vienen los impulsos fanáticos del periodo de violencia, ¿no? Hay una conclusión que yo le recordaba justo a Marco Cifuentes hace unas semanas a raíz de una columna que él publicó, y yo le decía, oye Marco, te faltó la conclusión tal de la Comisión de la Verdad. Hay una conclusión en la cual dice exactamente que, no lo dice así, pero dice, el sector más educado, económicamente mucho más bien colocado, pedía bala. Y frente a ese pedido de bala, tanto las Fuerzas Armadas como la clase política reaccionaron de la peor manera en los 3 gobiernos, ¿no? El gobierno de la ONU, el gobierno de García, el gobierno de Fujimori, ¿no? Cada uno y además es como si no hubieran aprendido nada. O sea, sí, lo hemos aprendido con muchísimas muertes. Ya deberíamos saber que la población civil se detiene, no se le dispara. Eso es un consenso mínimo. Y que si un gobierno tiene 48 muertos por proyectiles de armas de fuego disparados por las fuerzas del orden, es un gobierno que no puede sobrevivir. Y que el día que caiga va a ser juzgado por eso. Exacto. O sea, esto ya lo sabemos. O sea, vamos, el señor Fujimori está en la cárcel por eso. O sea, el señor Fujimori está en la cárcel por eso. El señor Morales Bermúdez no estuvo técnicamente en la cárcel, pero sí tuvo una sentencia y se fue a la tumba con esa sentencia por cuestiones muy parecidas. O sea, los 2 últimos dictadores del Perú. Claro, porque si tú, a ver, para que entienda la gente, si tú asumes, ¿ok?,
que esto ha sido un error policial o un error de la Fuerza Armada, lo denuncias el primer día, separas a los responsables, los sometes a la justicia, tú, no le dices al fiscal investigue, no, tú dices, este general y estas personas no han actuado conforme a la ley, están siendo separadas de la institución. O sea, Yo Alan ya... García, 1985. Al mes viene la masacre de Apomarca. ¿Qué hace García? No va a asumir la responsabilidad política y saca a los generales encargados del tema. ¿Lo sacó? A todos, lógico. ¿Ya? Lo Entonces, sacó. acá tú dices, bueno, O sea, general, muchas gracias. Fujimori, entre otras cosas, está preso por felicitar al grupo Colina. Felicitación escrita. O sea, perdón. Ascenso, felicitación y ascenso. O sea, cuando el señor Otárola comienza a gritar en todo escenario donde puede, honor y gloria, está sumiendo una prueba más al expediente fiscal. Claro. Y si el señor Otárola y la señora Boluarte le garantizan impunidad, ellos van a terminar asumiendo la responsabilidad política. Lo que sucede es que tienes un Congreso que absuelve a Merino. Entonces tú crees que eso es lo que va a volver a pasar. Pero hay que explicarle a estas personas que la protección de Merino dura 5 años. No, pero además no solamente dura 5 años, no, o sea, cuando termine este Congreso, si la correlación de fuerzas es distinta, el caso de Merino puede ser reexaminado por el siguiente Congreso y el señor Merino puede terminar nuevamente ya en una investigación mucho más avanzada por el Ministerio Público, enfrentándolo a los acusados. Y lo mismo con la señora Boluarte y el señor Otárola. Y aquí hago referencia a los dos porque los dos están asumiendo toda la responsabilidad política del tema. Y para que entienda la gente, no es que yo y el señor Godoy estemos locos y queramos que incendien el país, ¿no es cierto? Y quemen todas las fábricas. Al contrario, somos víctimas, al contrario, como todos ustedes, de la escasez, de 1000 cosas que nos están pasando hoy en el Perú. Pero somos lo suficientemente informados como para saber que la policía y las Fuerzas Armadas, cuando cometen graves violaciones de derechos humanos y su línea de mando llega hasta el presidente de la República, el presidente de la República va a ser responsable en el Perú, y si no es en el Perú, en cualquier instancia internacional. Y los familiares de los fallecidos pueden llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lograr sanciones para el Estado peruano que incluyan el juzgamiento de Dina Boluarte y Alberto Tagle. Añado una cosa más. Añado una cosa más a todo eso, ¿no? El no sacar a tiempo los bloqueos de carretera de forma inteligente también tiene una afectación. Ayer ya se comenzó a dar cuenta, no hubiera sido muy claro en decirlo, de un conjunto de ciudadanos haitianos que están de paso por el Perú, porque el Perú es un lugar de tránsito, ellos están saliendo de Chile, están saliendo de Brasil, con destino o a Haití de nuevo, o a los Estados Unidos, se quedan varados acá, se están muriendo de hambre, se están muriendo de frío, se están muriendo, se están muriendo de las carteras. Claro, pero los haitianos que encontraron se habían muerto por infecciones pulmonares causadas por inanición, se murieron de hambre. ¿Cómo puede ser posible que en el siglo XXI un ser humano muera de hambre? Eso es inhumano, inaceptable. Entonces, claro, le traslada la culpa al que bloquea. Pero tú dices, oye, discúlpame, tú tienes que desbloquear con inteligencia, con trabajo. Si estas personas, sus familiares acudieran al sistema interamericano de derechos humanos, le ganan al Estado peruano el proceso, ¿ah? Se lo ganan. Pero de todas maneras, un caso de inanición, de todas maneras. No hay nada más inhumano que dejar morir a alguien por no darle de comer. O sea, entonces, ojo, acá hay temas que se van a explotar después. Porque ahora, ¿no es cierto? Sí, no, van a explotar después, de todas maneras. Y no son los caviares del mundo, señores, es la justicia internacional. Ese es el problema, y no conocen la justicia internacional, que ya a estas alturas todo el Perú debería conocer bien, muy bien, pero no la conocen. Entonces, a mí, la verdad te voy a decir una cosa, de Dina Boluarte no me sorprende,
pero de Otárola sí me sorprende. Él ha sido abogado, es abogado, profesor de Derecho Constitucional, ha litigado en el TC, sabe perfectamente cómo se mueve el sistema interamericano. Yo no entiendo, de verdad no entiendo esa posición. O sea, yo no, o sea, no solamente ha litigado en el sistema interamericano, el señor Otárola ha trabajado en la Comisión Andina de Juristas. Claro, Todo dado, o sea, no estamos hablando de alguien que no conozca estas cosas. O sea, y a mí me sorprende además, o sea, que la señora Boluarte tenga limitaciones políticas, vamos, eso era por todos conocido y por todos sabido. Pero mira, con todas las limitaciones políticas que también tenía, el señor Merino fue lo suficientemente, tuvo el rapto de lucidez de decir, ¿sabe qué? Yo no, esto no aguanta más. claro. La señora Boluarte tiene la llave para salir de esto. Vamos ¿Sí? a hablar de eso. ¿Cuál es tu perspectiva de salida? Yo, mira, hace 3 o 4 semanas, analizando todos los escenarios, me quedó claro, estaba escribiendo una columna que se tiene que ir. No hay forma de que se quede, porque el Congreso no va a aprobar un adelanto de elecciones ordenado y no va a aprobar una sola reforma de nada. Este Congreso no puede aprobar nada que sea bueno para el país. No puede, está trabado, no puede. O sea, no hay forma de que aprueben algo bueno para el país. Nada bueno. Nada. Cuando se ponen de acuerdo solo es para destruir, jamás para construir. Y ella tiene, como tú dices, la llave. Pero por lo que dijo ayer, su renuncia no está en discusión. Eso fue lo que dijo. O sea, perdóname. La señora Boluarte, el señor Otárola y la señora Canciller de la República están manejando el mismo discurso y el mismo esquema mental. La culpa es del otro. La culpa no es mía. Es, en analogía, lo mismo que decía Alan García del Baguazo. Es, en analogía, lo que otros, lo que Fujimori decía de las protestas en el año 2000. Claro, ¿no? pero a diferencia del Baguazo, ¿no es cierto? En el Baguazo mueren 22 policías. Exacto. Claro, 22 policías. 24. ¿Te das cuenta? ¿Perdón? 24 policías, 10 civiles. Y 10 civiles. Entonces tú puedes notar ahí que ha habido un enfrentamiento, incluso policías rendidos en la estación de bombeo, rendidos y amarrados los fusilaron. Entonces, claro, ahí tú puedes decir hay una grave violación de derechos humanos, de los derechos de los policías también. Exacto. En el Perú, en este episodio, el único policía fallecido se puede imputar claramente a un error de su comando, que lo manda solo con otro compañero en un patrullero. Están los audios. Ahí están los audios. Claro, 17 fallecidos por bala de la policía, una población enardecida que acaba de enterarse que han matado a toda esta gente, parecido agua, ¿no? Me acabo de enterar que están matando y a 2 policías solitos los mandan a patrullar una zona tomada. ¿Qué les iba a pasar a estos patrulleros? Al que se liberó de milagro. Y al otro lo mataron y después lo quemaron con patrullero y todo. Entonces, claro. ¿De quién es el error? Del comando, del policía. ¿Cómo lo mandan ahí a un chico joven? Pero a ver, compran toda esta narrativa de la conspiración, compran toda esta narrativa del complot, no se dan cuenta de 2 cosas. A ver, por razones estrictamente políticas, es decir, la renuncia es lo que gatilla el proceso electoral, la señora Boluarte se tiene que ir. Pero por razones ya humanas, humanitarias, la señora Boluarte también se tiene que ir por un precedente. Y eso no lo he dicho yo, lo ha dicho mi colega Alberto Vergara, y lo hemos firmado varios en un comunicado que tú reseñaste bien la semana pasada. Aquí no se puede dar el mensaje que después de 47 muertos por impacto de bala, un presidente sí. Es intolerable para un país civilizado que un gobierno que tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida, tú te has cansado de decir esto durante todas estas semanas, artículo 1, artículo 2.1 de la Constitución, no, la Constitución, no estamos hablando de cualquier otra cosa, la Constitución, dicen esto, ¿no? La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y toda persona tiene derecho a la vida. A la vida. Ese es
por lo que arranca la Constitución. O sea, nosotros no estamos denunciando nada más que la Constitución. Y si está vulnerándose la Constitución en su esencia, porque esa es la esencia constitucional, pues las personas que están allí tienen que asumir el costo político de eso. Pero además por una razón adicional. Es muy claro que en el Congreso, salvo un conjunto de congresistas que tienen sentido de la realidad, el resto está preocupado en cómo voy a pagar el préstamo, cómo voy a favorecer mi interés particular, a ver si saco una asamblea constituyente, a ver si logro quedarme hasta el 2026. O sea, señora Boluarte, esto no va para más. O sea, se tiene que ir. Se tiene que ir. Se tiene que ir, claro. Lo que pasa es que, según un informe de la República, se quiso ir cuando habían 17 muertos, o 20, y le dijeron te van a meter preso igual. ¿Y quién la convenció? Aparentemente, según el informe de la República, Otárola. Y el problema es ese, va a tener 60, 70, porque alguien, la canciller le dice a la periodista del New York Times, nosotros jamás hemos dado una orden de disparar. Entonces tienes un problema de insubordinación. Porque si jamás has dado una orden de disparar y tienes esa cantidad de muertos, nadie te obedece. No tienes las órdenes claras. Y hay que decir algo. Desde el sábado, y hoy día estamos viernes, no ha fallecido nadie más y las carreteras siguen tomadas. Entonces existe la posibilidad de que sí se pueda hacer sin matar. Por supuesto. Y el resto del mundo lo hace sin matar. Y la legítima defensa es otra cosa y está regulada en el Código Penal y en la ley de la policía. Exacto. No a mí me tienen que amenazar de manera inminente y directa. No puedes salir como un vocero hace un par de días, estos señores que le están dando donaciones a la policía, a decir 10 muertos. Es de una inhumanidad. No, y de falta de realidad. A ver, yo estoy parada contra una pared, no hay amenaza real ni inminente para el policía. Me dispara en la cabeza una bomba lacrimógena y la respuesta de la policía es no, eso no es contundente ni duro. Eso fue ayer. Es un corcho. ¿Ya? 2, puede haber sido una piedra de nuevo de la multitud, como Dina Boluarte. O sea, no pueden inventar excusas de lo que es una negligencia punible. Ya, si quieren, homicidio culposo, ni siquiera tiene prisión efectiva, pero reconozcan. Si no reconoces, terminas preso. Ese es el problema. Para ellos el muerto no existe. El muerto no existe. No existe, pero el problema es que sí existe, el muerto habla. Claro, pero estamos en ese nivel de negación de la realidad. O sea, el muerto no existe, la mayoría del país no pide su renuncia. Mira, si hay un buen abogado cerca, señora Boluarte, que los hay, porque hay buenos abogados cerca. Yo creo que el doctor Tello es un muy buen abogado. El doctor Otárola también son buenos abogados. Hay un asunto que es clave en esto. En la culpabilidad, ¿no es cierto? Lo que se examina, lo que el juez examina es el dolo. ¿Tenías intención o no tenías intención? La culpa. O sea, ¿tenías responsabilidad o no tenías responsabilidad? La negligencia. Pero si tú estás en absoluta negación, estás encubriendo. Y el encubrimiento hay algo que los penalistas llaman, hay algo que los penalistas llaman en este tipo de jerarquías deber de cuidado. Creo que la señora Boluarte, el señor Otárola y los señores ministros de Defensa y del Interior no se han dado cuenta que precisamente tienen un deber de cuidado. O sea, tienen la obligación, obviamente, de salvaguardar el orden, la seguridad, desbloquear carreteras, evitar saqueos. No, como están ahora. Por eso estamos todos de acuerdo. Claro, pero los van a acusar por dolo eventual, porque no hicieron lo que tenían que hacer. El Código Penal es bien claro, dolo eventual existe y dolo es la pena completa. Yo no sé quién, o sea, llamen a Sabache, no sé, alguien que les explique bonito en qué se están metiendo por no reconocer. Ya escuché la señal, ¡pum!, la campana de Abel. Acá tienen a 2 abogados conversando. De verdad, el problema no va a ser ahora. Guarden este programa. El problema va a ser después. Y mientras tanto, al país, lo único... Miren, la izquierda necesita una cabeza trofeo. Sí, es verdad. Que esa cabeza trofeo es la de Dina Boluarte. Es decir, miren, lo logramos.
Pero el país se perdóname, pacifica al día siguiente. perdóname, Rosa María. La derecha también la necesita. Porque si no, También. la derecha se va al diablo en las próximas elecciones, porque ha dado su suerte a la señora Boluarte. O sea, perdóname, ¿qué hacen voceros empresariales como Cayetana Aljovín defendiendo a este gobierno a capa y espada? Increíble. Cuando era, hace 3 meses, una traficante de influencia del club Apurímac. Fatal. Bueno, nos tenemos que ir. Todo eso va a cambiar, ¿eh? Apenas caiga, no, siempre dijimos que no era razonable. Sí, por supuesto, porque el acomodo es el gran deporte nacional de nuestras élites. Bueno, hay que decir, solamente les dejo esta línea. Señora Guinada dijo anteayer que vacar a Dina Boluarte era una posibilidad. ¿Y por qué la van a vacar? ¿Por incapacidad moral permanente por los 47 muertos de bala? Y les voy a decir una cosa. Si el Fujimorismo hace eso, no solamente logra un campeonato mundial del giro de 180 grados, sino que con eso reconocen que su líder estuvo hoy envacado por incapacidad moral. Increíble. Nos tenemos que ir. La política peruana nunca aburre, ¿eh? Angustia, pero no aburre. No se angustie, señora. Todo va a mejorar. Es viernes. Pasen un buen fin de semana. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. El día de mañana no, el sábado no. El lunes con Abel. Gracias, José Alejandro. Gracias, Abel. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Hasta el día lunes nos reencontramos a partir de las 8 de la mañana. Gracias a José Alejandro Godoy. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.